Existe una obra que desafía nuestra idea de lo que es un libro. No es una narración lineal, sino un universo de fragmentos, descubierto póstumamente en un viejo baúl. Cientos de páginas sueltas, confesiones, aforismos. El diario de una vida desensamblada, escritas a lo largo de décadas por un hombre que, en sí mismo, era una multitud, Fernando Pessoa. Lo que nos legó no fue una obra terminada, sino un rompecabezas sin manual de instrucciones, un verdadero acto de arqueología de una conciencia. El libro del desasosiego es, por tanto, un mapa de una geografía interior que se extiende mucho más allá de sus propias páginas. Una obra que carece de principio o fin, invitándonos no simplemente a leerla, sino a perdernos deliberadamente en ella. Para adentrarse en este laberinto, la primera pregunta es inevitable. ¿Quién habla realmente en estas páginas? Pessoa no era un yo singular, era un drama ingente, una multitud contenida en un solo hombre, creando docenas de heterónimos. Personalidades literarias completas, con sus propias biografías y estilos. Pero este libro es diferente. Pertenece a una voz más sutil, un semi-heterónimo como él lo llamó, Bernardo Soares, un modesto ayudante de contable. La encarnación misma del tedio de Lisboa, la sombra que observa el mundo desde una ventana. No es exactamente Pessoa, pero es su conciencia. La voz que se queda quieta, registrando el vértigo de existir, sin participar jamás plenamente en la existencia misma. Porque el desasosiego es, en su raíz más profunda, una expedición, un diario íntimo de lo que significa ser consciente. Explora la conciencia no como una herramienta, sino como el paisaje mismo que habitamos, el milagro de poder percibir una nube pasajera. Y a la vez, explora su otra cara, la conciencia como una maldición, el dolor agudo de sentirlo todo con demasiada claridad. Una lucidez que aísla, el peso de ser un yo perpetuamente separado del resto del universo que observa. Cada sensación, cada pensamiento, es diseccionado con una precisión casi insoportable. El análisis de la propia alma en tiempo real. Es el diario de un espectador que no puede dejar de mirar, aunque lo que mire sea su propia fragmentación. Pero este desasosiego no debe confundirse con la simple tristeza. Es algo más sutil, una vibración de fondo, una inquietud metafísica constante. Es la sensación de que la vida real, está sucediendo perpetuamente en otra parte, siempre fuera de nuestro alcance. Es la brecha insalvable entre el sueño y la realidad, entre la infinitud de lo que imaginamos y la finitud de lo que somos. Soares habita este interregno y su respuesta es revolucionaria. No huye del tedio, se sumerge en él. Transforma la monotonía de la oficina, la calle gris, en un objeto de profunda contemplación. Encuentra el infinito en lo minúsculo. Una nube pasajera, el patrón de un azulejo. Para él, todo es un evento trascendental, digno de ser registrado. El libro, por tanto, no ofrece una solución, porque la existencia no es un problema que deba ser resuelto. En lugar de una cura para el dolor de ser, Pessoa, a través de Soares, ofrece un método, sentirlo todo, de todas las maneras. Si la vida es fragmentaria, la respuesta no es buscar una unidad falsa, sino tener el coraje de abrazar la propia fragmentación. Ser múltiples, ser contradictorios, y encontrar en esa multiplicidad una extraña y profunda forma de libertad. El desasosiego es, al final, un mapa del vértigo,
un manual para aprender a ser testigos lúcidos de nuestro propio misterio. Un recordatorio de que estar conscientes, aunque a menudo duela, es sobre todo un milagro incomprensible